Seguiremos hablando sobre el tema y para ello nos acompaña esta mañana Francisco Abundis, director general de Parametría. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Lupita, bienvenido. Francisco, ¿cómo estás? Nos traes un estudio que hace un comparativo sobre la percepción entre la gente alrededor de este caso que se tomó en 2011 y marzo de 2012, febrero de 2011. Casi un año después. Sí, el primer gráfico que vamos a ver llama mucho la atención por el cambio en la actitud de la población. Yo creo que hay pocos temas donde esto se mueva tanto. De febrero del 2011, como bien señalas, Lupita, estábamos en que 3 de cada 4 mexicanos estaban claros de que la ciudadana francesa era culpable de lo que se le acusaba. Un año después, después de la explosión mediática, cuestionamientos que ha habido tanto en medios de comunicación como directamente por parte de la defensa, este porcentaje va de 74 a 49% y prácticamente se traslada un 25% a un no sabe, ¿no? Es un poco menos del 25%, pero digamos sí estaríamos pensando en que hay un cuestionamiento del sistema judicial, de cómo aplicamos la justicia en este país y yo creo que sí, esta medición fue antes de la decisión de la Suprema Corte. Yo pensaría que con la propuesta de revisión del caso por parte de la ministra Olga Cordero y hasta donde se llegue nuevamente a abrir esta discusión, hasta el momento que suceda, yo esperaría que estos porcentajes van a cambiar todavía más y creo que ya hay dudas por parte del público de lo que pasó con Florence Cassé. Comentabas hace unos momentos, Francisco, que precisamente ha sido de las encuestas donde más se ha movido, digamos, el índice y sobre todo en el tercer punto, que es el no sabe. Esto, ¿de qué nos estaría hablando? ¿De que la gente se informó más? Comentabas a lo mejor de gente que ha tenido ya algún acercamiento por X circunstancia a través de algún proceso judicial y que pudiera estar mucho más informada o escuchó ambos argumentos. Lo que tenemos, Guillermo, es que cuando hemos hecho entrevistas con gente que ha tenido algún contacto con ministerios públicos o alguna otra instancia de procuración o de impartición de justicia, el concepto de la justicia o de cómo se hace ese proceso en México sí cambia mucho. Sí estamos hablando de que hay una opinión de la justicia en México antes y después, tanto de la procuración como de la impartición. Y aquellos ciudadanos que han tenido alguna experiencia con algún proceso de esta naturaleza, sin duda, pues entran en cuestionamientos de este tipo. En algún sentido, lo que pasó con esta exposición pública de este tema fue que a todo mundo se nos hizo llegar información que nos empezó a hacer dudar y sobre todo aquellos, como decíamos, que ha tenido algún tipo de contacto, ¿no?, con el sistema. Luego, si vamos al tema del castigo, digamos, de lo que sea de la discusión sobre la posibilidad de que ella pudiera regresar a Francia o no, esta también es interesante porque mientras el año pasado prácticamente 2 de cada 3 ciudadanos mexicanos a nivel nacional mayores de 18 años consideraban que estaba bien que no se le permitirá regresar a Francia, ahora nuevamente vemos que ya no está tan clara esa posición, bajó 20%, se movió prácticamente ni de acuerdo ni de desacuerdo y él no sabe. Luego, como veremos en el siguiente gráfico, esto simplemente se corrobora con los altos niveles de información que hay sobre este tema, que me parece alto para hacer un evento relativamente corto, aunque ya el caso lleva mucho tiempo. Corto y además tan complicado en términos legales, es decir, es un tema muy complicado, ¿no? Los temas legales suelen ser muy complicados y sí me llama la atención la cantidad tan elevada de gente que finalmente estaba enterada del asunto, ¿no? Así es. Llamar la atención. Así es. Y finalmente lo que diría el último gráfico que tenemos es que preocuparía un poco porque 53% de la población diría que a pesar de las irregularidades debe de permanecer en la cárcel, lo cual yo creo que habla más que de un sentido de justicia, incluso si lo vinculamos también con el segundo gráfico, habla un poco de reparación de daños, y no quiero llamar venganza, pero la forma en que se está entendiendo la justicia en México no es necesariamente un tema de corrección
sobre un evento que ya sucedió, da la impresión de que es pues casi ley del talión, ¿no? De como alguien que hizo algo debe de sufrir lo mismo, y yo creo que es otra discusión que no estaría mal que la pusiéramos en términos públicos, que entendemos por justicia y qué será la buena aplicación de la justicia en el país, sobre todo en estos casos, ¿no? Y además que el caso no está cerrado, sigue abierto, se va a seguir todavía un proceso legal, hay que presentar un nuevo proyecto, entonces digamos que los actores que están involucrados del lado de la justicia, del lado de la política, que también ha sido el caso, y ahora que lo vemos aquí con estas gráficas por parte de la opinión pública, pues les van a dar a ustedes más elementos como encuestadores para conocer más a fondo qué es lo que está pasando o a qué se deben los factores de que la gente se interese en ciertos aspectos de la discusión, ¿no?, que se está llevando. Y tal vez sí habría que verlo como una oportunidad de discutir estos temas, que yo creo que es digamos, la Suprema Corte o el Judicial en general es un nuevo actor, como en su momento fue el Congreso. La idea de que muchos procesos se están judicializando, tanto los políticos como de orden más penal o incluso diplomático, yo creo que sí es una oportunidad de discutir tanto nuestro sistema en general, otra vez el de impartición, el de seguridad ya está cuestionado, luego el de impartición y luego ya tal cual el de procuración. Yo creo que sí tenemos que aprovechar esta oportunidad. Pues muy interesante, sin duda alguna también estas cifras se moverán después de escuchar ayer los argumentos de la Suprema Corte. Habrá que medirlos también necesariamente para ver cómo se mueven los índices. Francisco Abundis, muchísimas gracias. Guillermo, Lupita, gracias, muchas gracias. Francisco.